Hola, buenos días chicos. Qué alegría poder verles, saber de ustedes. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo que es pH. Ya nosotros conocíamos y ya les habíamos dicho de que la escala de pH, ¿verdad? Va de 1 a 14, de 0 a 14. Entonces, y el pH neutro se encontraría entonces en la mitad, en el cual el pH sería 7. El pH comprendido entre 0 y 7 se considera un pH ácido. Mientras más se aleja de 7 y se acerca a 0, se convierte en más ácidos, se convierten en ácidos más fuertes, que en disoluciones acuosas son aquellas soluciones que disocian y desprenden un ion hidrógeno. Igual, mientras se aleje de 7 pero se acerque a 14, se convierten en soluciones básicas y más básicas cuando llegan más cercano a 14. ¿Verdad? Entonces, esta escala de pH nos hace a nosotros una medida de la acidez de una solución. Ya habíamos hablado anteriormente acerca de todas las características, con qué aparato se puede medir, cómo se forma, pero vamos ahora en el día de hoy, vamos a hacer los cálculos matemáticos para encontrar este pH. Existen las concentraciones físicas y químicas, pero entre las concentraciones químicas existe la molaridad, que fue un tema que nosotros ya desarrollamos en la parte de la parte teórica. La molaridad está dada en moles de soluto entre litros de solución. O sea que las unidades de la molaridad son mol por litro. Ok, para poder hacer los cálculos matemáticos del pH, vamos a utilizar la molaridad de las soluciones, ¿verdad? Esta concentración de mol por litro, en donde fíjense que para que exista un equilibrio químico, la concentración de bases, que yo le voy a colocar OH, porque acordémonos que la definición de un hidróxido siempre nos conlleva a la donación del ion OH, y siempre es característico tener los hidróxidos un ion OH. Y entonces aquí, y son los dos iones que contiene el agua. La concentración, estos corchetes entonces significan concentración. Y por la concentración del ion H+, que en este caso sería la concentración de los ácidos, nos da una constante que se llama, que es 1 por 10 a la menos 14. Sería en este caso mol cuadrado por litro cuadrado. ¿Por qué mol cuadrado por litro cuadrado? Porque ambas concentraciones están dadas en molaridad y la molaridad es mol por litro. Y si multiplicamos mol por mol nos va a dar mol cuadrado. Y si multiplicamos litro por litro nos va a dar litro cuadrado. Entonces, esta constante nos dice que para que este equilibrio y que sea realmente un pH neutro, la concentración del ion OH tendría que ser 1 por 10 a la menos 7 mol por litro, ¿verdad? Por la concentración del ácido, que sería también 1 por 10 a la menos 7 mol por litro. Fijémonos entonces que esto sí nos va a dar a esta constante que tenemos aquí. 1 por 1, entonces nos da 1. Y los exponentes, ¿qué pasa cuando hay una multiplicación? Se suman. Entonces sería menos 7 menos 7, en este caso entonces sería menos 14. Entonces, vemos nosotros que tenemos esta constante que nos dice que la concentración de ácido por la concentración de base nos van a dar a 1 por 10 a la menos 14 mol cuadrado por litro cuadrado. Esta es una de las fórmulas que nosotros vamos a tener para encontrar la concentración, ya sea de ácido o de base, que neutralizan a la otra contraparte. Entonces nosotros vamos a saber que si existe mayor cantidad de ácido, ¿verdad? Entonces en una solución generalmente nuestra solución va a ser ácida, pero si existe una mayor concentración de base, entonces nuestro pH también va a ser básico. Pero esto yo lo vamos a hacer en base a unos ejercicios que luego vamos a desarrollar. En este momento les estoy dando todo lo que son los contenidos y las herramientas para poder aplicar estas fórmulas. Ok, otra de las fórmulas que nosotros conocemos es que pH, acuérdense que la definición de pH significaba potencial de hidrógenos, ¿verdad? Es igual a menos logaritmo de la concentración de ácido o de iones H+.
¿Ok? Entonces, para poder medir el pH, lo hacemos mediante una fórmula matemática que me dice que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de ácido. Y también podemos medir también el pOH, que nos dice que como es el potencial no de hidrógeno, sino que es el potencial de iones OH. Entonces sería menos logaritmo de la concentración de OH menos, ¿verdad? Y siempre estas concentraciones que vamos a colocar aquí en esta fórmula van a ser concentraciones molares, porque es la concentración en la cual nos va a dar directamente lo que es el pH. Entonces ya tenemos tres fórmulas que pueden hacernos a nosotros encontrar un pH. Las concentraciones de ácido y de base, que nos da una constante, que esa te la tienen que aprender. El pH, que con una función logarítmica nos da directamente la cantidad del potencial de hidrógeno que tiene una solución. O sea, miren bien, colocamos menos logaritmo de la concentración de ácido, y para encontrar el pOH sería menos logaritmo de la concentración de base. Ahorita tenemos tres fórmulas. Y la última fórmula que nos indica que el pOH más el pH es igual a 14. Esto es en un equilibrio, ¿cómo se llama? Neutro. Entonces, si en un equilibrio neutro, entonces el pH tendría que ser 7 más el pH otro 7, y esto nos da a esa ecuación de 14. Si nosotros tenemos un pH 7, recordemos que es nuestro pH neutro, así como dijimos en la escala, ¿verdad? Que tenemos un pH neutro en 7. Entonces, cuando tenemos un pH 7, el pOH por consiguiente debería de ser 7 para encontrar siempre este equilibrio. Pero si tenemos un pH mayor que 7, significa que la solución es básica. Y un pH menor que 7 nos indica que la solución es ácida. En lado contrario, un pOH mayor que 7 nos indica, si el pOH, por ejemplo, es 8, entra en este caso, ¿cuánto será el pH? El pH entonces no sería más que pH más pOH es igual a 14. Si les dije que el pOH era 8, entonces el pH sería 14 menos pOH, que sería 8. Significa que el pH entonces es 14 menos 8, en este caso nos quedarían 6. Entonces significa que si el pH es 6, entonces dice que cuando el pOH es mayor que 7, nuestra solución es ácida. Fíjense bien, diferente la relación que tenemos con el pH. Entonces, para eso vean ustedes que nos sirve esta fórmula de despeje, ¿verdad? Para encontrar también directamente cuánto es el pH si a nosotros nos dan lo que es el pOH. Pero vamos a hacer siempre otros ejercicios, ¿verdad? Y solamente quería que ustedes conocieran en este momento cuáles son las fórmulas que a nosotros matemáticamente podemos encontrar, porque ustedes saben que en el laboratorio podemos utilizar un aparato que se llama pHímetro, y el pHímetro pues es solo es colocar el electrodo en la solución y directamente nos lee el pH que tiene la solución, y de eso es mucho más fácil. Pero también tenemos aquellas pilas reactivas, ¿verdad? Que nos miden en la acidez, y hay una tabla comparativa de colores en la cual a nosotros nos dirá cuánto es aproximadamente el pH. No es exacto, pero sí es bien aproximado. Pero en estos cálculos matemáticos no podemos equivocarnos. Si nosotros tenemos las concentraciones, nosotros sabríamos qué cantidad de concentración tendríamos que utilizar para una determinada solución para poder hacer que nuestro pH sea neutro, o el pH que nosotros deseamos que obtenga la solución. Por eso vamos a hacer en otra clase más ejercicios acerca de pH, para que puedan tener ustedes un poquito más amplitud acerca de esta forma de calcular el pH, que es la fórmula matemática. Bueno, chicos, entonces el día de hoy les dejé las herramientas necesarias y vamos a hacer ejercicios en otra clase en la cual aplicaremos todos los conceptos que ahorita les he dado, para que puedan ustedes desarrollar esa destreza de calcular el pH de fórmula matemática. El día de mañana pues aquí nos encontraremos para que podamos tener nuestro acercamiento con otra clase. Hasta luego, chicos.